Estas son las noticias de Venezuela. Tenemos la primera página virtual del diario El Nacional, donde el gran titular de primera página dice: el régimen niega licencias a laboratorios privados para pruebas de COVID-19. A los universitarios tampoco se las dan. La nota dice en el sumario: están controlando la información epidemiológica como si fuera un secreto de Estado. Implementar el control social a través de un monopolio de información es más importante para ellos que acortar el periodo de diagnóstico. Esa es una cita textual para las declaraciones del doctor José Félix Oleta. Maduro solo otorgó al Instituto Nacional de Higiene y a un laboratorio satélite recientemente abierto las licencias para realizar pruebas, a pesar del acuerdo para descentralizarlas firmado en junio con la Organización Panamericana de la Salud. La segunda noticia más importante, según la diagramación de primera página del Nacional de hoy: Garzón asumió defensa de Alex Saab y acusa a Estados Unidos de ejercer presiones. En el antetítulo leo: contactarán a Naciones Unidas y a la Unión Africana. El bufete de abogados al que pertenece el ex juez español Baltasar Garzón publicó un comunicado en el que asegura que el arresto de Saab es un ejemplo de cómo el gobierno de Estados Unidos usa el proceso legal para ejercer presión sobre Venezuela en la política internacional. El empresario colombiano está a la espera de que la justicia de Cabo Verde decida si lo extraditarán a Estados Unidos. Todo el esfuerzo de Garzón en este momento se está concentrando en evitar que Saab sea extraditado. Y cuando opina sobre la presión diplomática a Venezuela, según han comentado personas allegadas al proceso, la estrategia aparentemente de Garzón sería demostrar que Saab en rigor no ha cometido un delito, solo que, siendo una pieza clave en el juego de presiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela, es un preso por razones políticas. Esto pues para presionar a que el gobierno de Cabo Verde, los tribunales, perdón, porque el gobierno ya dio el visto bueno a la extradición, pero la decisión final está en los tribunales de Cabo Verde. Esto para que los tribunales caboverdianos decidan no extraditarlo. Y también destaca el diario El Nacional, en su primera página hoy: venden mansión de Samark López. El gobierno federal de Estados Unidos vendió por $12 millones una mansión de Samark José López Bello, empresario investigado por su participación en negocios irregulares del régimen de Nicolás Maduro y por presuntos vínculos con el narcotráfico. La propiedad, que está ubicada en Coral Gables, Florida, la adquirió López en 2016. Cuenta con aproximadamente 4.572 metros cuadrados y se encuentra frente al mar. Se ha dicho, pues, y se insiste, Samark López es el testaferro de Tarek El Aissami, así como Saab sería el testaferro de Maduro. Muchos nombres árabes en esto. Pues bien, hablando de Tarek El Aissami, en la nota que leo en el Diario de las Américas en Miami, El Aissami es acusado de coordinar los envíos de drogas al cartel mexicano de los Zetas y de brindar protección al narcotraficante colombiano Daniel Barrera. Es acusado de varios cargamentos de 1.000 kilos de drogas cada uno que habrían salido de Venezuela, así como de lavar dinero producto del tráfico internacional de narcóticos. Estas son las acusaciones de López Bello. En informaciones de Estados Unidos sobre Venezuela, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dice que Venezuela tiene equipos de Internet y de redes móviles, sistemas de monitoreo inteligente y tecnología de reconocimiento facial desarrollados por compañías chinas. Maduro, según el senador Menéndez, se apoya en la tecnología china para controlar y espiar a los venezolanos. Maracaibo.
Ayer registró sismo de magnitud 4.8. El sismo ocurrió a las 11:16 de la noche y no tenemos mayor información. Y la otra noticia que viene de Maracaibo, pues, extremo norte de Maracaibo puede quedar aislado y sin agua. Más todavía, más penurias. Son al menos 500 familias las que estarán afectadas por el colapso de los puentes que las comunican con la ciudad. La falta de agua es la razón primaria por la que puede quedar aislada la zona. El paso constante de los camiones cisternas que los habitantes de los 10 edificios deben llamar a diario de manera desesperada apresuró el vencimiento de los pilotes y las juntas y las barandas de los puentes que están resentidos. Esto lo leo ahora en El Estímulo. La Organización Panamericana de la Salud repartió el primer lote de insumos médicos en Venezuela. El acuerdo entre el gobierno de Maduro y la oposición finalmente muestra resultados concretos. La Organización Panamericana de la Salud distribuyó donaciones de máscaras y equipos de protección para médicos y trabajadores que enfrentan la pandemia en los estados más azotados del coronavirus. Recordarán que el doctor Julio Castro fue el firmante por el gobierno interino de Juan Guaidó, y él en un tuit informa: equipos de protección para hospitales COVID-19, entregado por la OPS en cada hospital, fondos internacionales, logística de OPS, con acuerdo de las partes en cuanto a las prioridades en base a los casos. Las acciones hablan por sí mismas, no es suficiente, hace falta mucho más. Y el INAG, el Instituto Nacional de Aviación Civil, se activa con nuevos protocolos para operaciones aéreas nacionales, nada que ver con vuelos internacionales todavía llegando al país. Noticias de Latinoamérica. El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó que para ningún país es viable mantener un confinamiento indefinido debido a que aún no hay una vacuna para combatir el COVID, como tampoco un tratamiento certificado ni un estudio científico que demuestre una inmunidad en personas que hayan contraído la enfermedad. Por lo tanto, el mandatario indicó que lo que hay por hacer es aprovechar las estrategias de más pruebas para hacer rastreo, para hacer identificación y aislamiento, y en la medida que estos esquemas se extiendan y operen, podremos ser más selectivos. Siguiendo en Colombia, encuentran sin vida a los militares desaparecidos en el helicóptero que fue siniestrado. Y también tenemos: el sector turístico colombiano pide reactivar la movilidad para evitar quiebras. Y un líder indígena colombiano sufrió un ataque con explosivos cuando se transportaba en su vehículo. Estamos hablando de Cristian Camilo Toconás, gobernador del resguardo Huex-Quihue Nasa de Jamundí, en el sureste de Colombia, que fue impactado por una granada. El líder indígena y sus escoltas, todos tienen escoltas, salieron ilesos del atentado, mientras que el automóvil se incendió y quedó completamente incinerado. En México encuentran 2 cuerpos decapitados con mensaje en Guanajuato. Esto es acción del narcotráfico. Las víctimas no han sido identificadas hasta el momento, pero el informe de las autoridades señala que se trata de 2 jóvenes entre 20 y 25 años. Esto son acciones evidentes del narcotráfico. Siguiendo en México, suman ya 41.190 muertes y 362.274 casos acumulados por COVID-19. Bajando hasta la Argentina, Argentina se encuentra en un enfrentamiento con los tenedores de bonos después de que los grupos de acreedores unieron fuerzas para rechazar esta semana la última propuesta del país y presentaron su propia contrapropuesta. El gobierno ha dicho repetidamente que no puede ofrecer más. Sin embargo, 2 fuentes cercanas a las conversaciones dijeron que el gobierno puede estar dispuesto a ceder en algunas de las demandas de la contrapropuesta de los acreedores, siempre que ello no implique un aumento del flujo de caja en cualquier acuerdo final.
Perú eleva a 17.455 muertes por coronavirus, asume control sanitario de la región. En crisis, el presidente Vizcarra dijo que la actualización de la cifra se produce tras anotar un subterfugio de muertos en el país, el noveno con la mayor cifra de muertos en el mundo. Y el fiscal anticorrupción peruano, José Domingo Pérez, solicitó a un tribunal peruano que suspenda durante 2 años y medio las actividades políticas del partido Fuerza Popular, que lidera la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Esto por casos de corrupción. En Chile, el Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10% de sus fondos previsionales para hacer frente a las complicaciones económicas que está causando la pandemia del coronavirus. Brasil registró ayer un nuevo récord de casos confirmados en 24 horas con 67.860 infecciones para un total de 2.227.514. Y tenemos acá, Brasil prevé un déficit primario de 154 millones de dólares para este año. Panamá protege la producción de café nacional con subida al arancel de importación. El gobierno de Panamá incrementó entre el 54 y el 81% el arancel de importación de 2 nuevas variedades de café considerados como productos sensitivos, a fin de fortalecer y proteger la producción de este grano, dijo en el día de ayer una fuente oficial. Y cerramos en el Paraguay. Aumentan a 36 los fallecidos y los contagios están en el orden de las 4.000 personas. Estas las informaciones de... Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 23 de julio. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con la destacada periodista del Washington Post, del podcast del Washington Post, Dori Toribio. Con ella vamos a analizar la creciente tensión entre China y los Estados Unidos. Abordaremos también las tensiones internas en la Casa Blanca, cuando avanzan los días y nos acercamos al mes de noviembre. Otro tema muy puntiagudo en la situación de Estados Unidos es la movilización de agentes federales a algunas ciudades, Portland, Chicago, por ejemplo. Después vamos a quedarnos en Washington para la próxima entrevista. Conversaremos con el economista Dani Bahar del Brookings Institution. Con Dani Bahar vamos a analizar el impacto económico del nuevo acuerdo de endeudamiento y presupuesto que presentó como una gran victoria en el día de ayer la Unión Europea. Después vamos a ir a México. Puntualmente iremos a Aguascalientes, donde vamos a conversar con el hidrocálido. Ese es el gentilicio de Aguascalientes en México, los hidrocálidos. Vamos a conversar allí con el abogado Alejandro Madrazo, coordinador y fundador del programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica de México. Con él vamos a conversar sobre la situación del narcotráfico en México. ¿Es viable la política del abrazo no balazo que mantiene el presidente López Obrador? De Ciudad de México iremos a un sitio no identificado porque la periodista se está cuidando. Es Sebastiana Barráez. Con ella vamos a hablar del tema de la guerrilla colombiana y la Fuerza Armada venezolana. ¿Son leales a Maduro? Esto a propósito del mensaje del tal Edward, el comandante Edward. Y me pasó leerles que Iván Simonovic, el comisionado de seguridad designado por Juan Guaidó, presentó la cédula de identidad que el gobierno de Maduro le dio a Álvaro Díaz Tarazona. Esta fue una cédula expedida el 15 de noviembre
del 2017. De manera pues que Díaz Tarazona, el comandante Edward, es venezolano, el señor Alex Saab es venezolano, en fin. Después de ese sitio no identificado, iremos a Managua, donde conversaremos con el periodista Wilfredo Miranda a propósito de la situación del coronavirus allá en Nicaragua y la situación política en general y la situación de salud, sobre la cual se especula mucho, del dictador Daniel Ortega. De Managua iremos a Valencia, en España, para conversar con la pensionada y jubilada venezolana Yolanda Salvador. Los jubilados y pensionados venezolanos residenciados en varias partes del mundo se suman hoy, 23 de julio, a la protesta virtual por una pensión justa y libre. Le daremos cobertura a ello. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 23 de julio del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. Aquí está la cédula de Álvaro Díaz Tarazona, el comandante Edward, a quien viéramos en un video divulgado por El Tiempo de Bogotá, donde como prominente líder guerrillero del Frente Oriental del ELN colombiano, manifestaba su lealtad a Nicolás Maduro. El detalle está en que ese video se dio a conocer el domingo pasado. Se nos advierte que es un video del 2019, pero se dio a conocer el domingo pasado. A la fecha de hoy, jueves 23, no hay todavía postura alguna conocida por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El general en jefe, lleno de chapitas en el pecho, Vladimir Padrino López, tan locuaz últimamente, le gusta hablar de todo, hasta de lo que no debe hablar, como por ejemplo resultados electorales, ha mantenido lo que la periodista Sebastiana Barraez ha definido como un escandaloso silencio. En ese video, el tal Edward pide la alianza de fuerzas militares, y no queda claro si se refiere a sus fuerzas militares guerrilleras con las fuerzas militares regulares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Venezolana. Si es así, ¿a qué le está apostando el régimen de Nicolás Maduro? Y sobre todo, ¿por qué ese silencio tan largo, tan peligroso, tan delicado, tan revelador por parte de Vladimir Padrino López y el resto de generales y almirantes que le acompañan en el alto mando militar venezolano? Hemos leído algunos tweets donde ciudadanos exigen que se aclare esta situación, pero la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por lo visto, no está para defender los intereses nacionales. Es una pena.